Apreciados hermanos y amigos en Cristo, voy a invitarles a leer dos pasajes en las Sagradas Escrituras para iniciar un breve pensamiento sobre el ministerio de la benignidad, o sea, el servicio de la benignidad, que pronto lo vamos a explicar, por supuesto. Leeremos en Lucas el capítulo 10 y desde el versículo 23 hasta el 37. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a leer otro pasaje en Mateo el capítulo 25. Mateo el capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos,
¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que el Señor añada la bendición que necesitamos para comprender esta porción de las Sagradas Escrituras y para el bien de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo escribía en Efesios capítulo 4, versículo 32 estas palabras: antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué es benigno? El diccionario castellano nos ofrece esta explicación. Benigno es una persona benévola, afable, apacible, bondadosa, de buena voluntad. Y la benignidad es aquel que practica precisamente estas cualidades de la persona benigna. Y Pablo dice: antes sed benignos unos con otros. Y entonces arrancamos hoy con una breve meditación acerca del servicio del ministerio de la benignidad. Y utilizamos, yo les digo esto, hermanos, esto nos hacemos bien, por supuesto, utilizamos esta porción en la predicación del Evangelio, Lucas 10, 23 al 37, y hacemos bien en utilizarlo. Sin embargo, al hacerlo no debemos olvidarnos de lo que es su verdadera enseñanza. Es una lección dada por el Señor sobre la benignidad y la simpatía humana, virtudes que están desapareciendo en un mundo agitado, en un mundo voraz que va robando todos los valores, toda la ética humana que el ser humano tiene. No debemos olvidar sobre el deber de encontrar nuestro prójimo en todo ser humano desamparado y necesitado, y de hacer bien aún a nuestros enemigos. Con toda probabilidad, el hombre maltratado fue un judío, era un judío, y aquel que le mostró compasión era su enemigo. ¿Por qué digo que el judío era enemigo del samaritano? Porque leemos en el Evangelio de Juan capítulo 4 esta expresión: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer samaritana, a quien el Señor le pidió agua para beber, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber siendo yo una mujer samaritana? Si entre nosotros no hay ningún trato. Sin embargo, en el momento de necesidad, le mostró misericordia desinteresadamente. El Señor Jesucristo mismo es el gran ejemplo de la compasión y de la ayuda prestada rápidamente, sin preguntas, y siendo nosotros aún sus enemigos. Él hizo el supremo sacrificio por nosotros.
Él fue el perfecto prójimo que llegó donde estábamos y nos levantó de nuestra miseria, proveyendo toda nuestra necesidad. Y ahora pide que nosotros, restaurados a la salud espiritual, ahora sanos porque Cristo tuvo compasión de nosotros, hagamos lo mismo a otros, que seamos benignos con otras personas. Yo quiero rescatar 6 cositas interesantes de esta parábola. Por supuesto, vamos a ir añadiendo ingredientes preciosos que nos traen lecciones para ayudarnos a que tengamos en la vida cristiana un ministerio de benignidad. Primero, el hombre que necesitaba el socorro. ¿Qué pasó con él? Dice, descendía. El camino de todo ser humano es ese, un camino de descenso espiritual, no de superación espiritual. El hombre puede haber ascendido en escalas grandes en la tecnología, en la ciencia, en el conocimiento, pero en la parte de ser compasivo, generoso, de pensar en su prójimo, siempre ha ido en descenso. Dice que descendía de Jerusalén. Jerusalén era un lugar de santos privilegios. Descendió a Jericó, un lugar de mala fama. Eso es lo que pasa con el pecador. Todos nosotros nos apartamos, cada cual por su camino. El hombre que necesitaba socorro estaba despojado, estaba herido de muerte. Esa es la condición en que nos deja el pecado. En segundo lugar, los vecinos que no eran prójimos. ¿Quiénes eran esos? Vecinos y no eran prójimos. El sacerdote que nos habla de la religión. El levita que nos habla de la moral. El levita era el que tenía que enseñar la ley a Israel. Nos habla de la moral. Religión y moral se hacen a un lado, sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia. En tercer lugar, el verdadero prójimo. El verdadero prójimo es el que tiene compasión, fue movido a misericordia, dio de su tiempo, ofreció, entregó su cabalgadura para llevar al herido, vendó sus heridas, cuidó de él y se lo encargó al mesonero, dejándole dinero para gastos extras, a fin de ver a su prójimo reconstituido, sanado. En cuarto lugar, hermanos, por lo que he leído en Mateo 25, tenemos oportunidad a todos lados para mostrar compasión. Tenemos oportunidad para mostrar compasión. En quinto lugar, nuestros hechos, nuestros actos, son mirados en su relación para con el Señor. Porque hemos leído en el capítulo 25, 40 del Evangelio de Mateo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo habéis hecho. Quiere decir que lo que hacemos a nuestros prójimos es como si se lo hiciéramos al Señor. Nuestras obras van a ser miradas en el día de las recompensas bajo la lente de Dios, en relación con la persona del Señor. Y en sexto lugar, somos responsables por lo que no hacemos. Eso se llaman pecados de omisión. Hubo en la parábola, no lo hicimos, no te dimos de comer, no te dimos de beber, estabas en la cárcel, estabas enfermo, no te visitamos. A mí no me lo hiciste porque no lo hicisteis a uno de estos pequeños. Es el pecado de omisión.
y como cristianos vamos a responder delante del Señor por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho, teniendo la oportunidad de hacerla. No debemos perder de vista que la enseñanza de Mateo 25 es el juicio de las naciones, un acontecimiento que se verificará al finalizar la gran tribulación después de la batalla de Armagedón, cuando el Señor se siente en su trono de gloria para juzgar a las naciones en su relación al trato que le dieron a su pueblo terrenal de Israel. Eso tiene lecciones y una explicación profética preciosa, pero no es nuestro tema hoy. Solamente rescatamos de la palabra de Dios escrita allí los datos que necesitamos para complementar la enseñanza de la parábola del samaritano que nos habla del verdadero prójimo. Ojalá que a partir de ahora aprendamos nosotros a buscar al prójimo, a encontrarlo y a tenderle la mano. Que nosotros seamos el prójimo que ayuda al prójimo caído o carenciado. Que Dios nos ayude a comprender esta enseñanza.